Muy buenas tardes a todos y todas las personas que se han logrado conectar y las personas que nos están viendo en Facebook. Le damos la bienvenida de parte del equipo VL Verde de aquí de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hacemos estos conversatorios sobre justicia climática, una oportunidad de poner las comunidades de fe en contacto con personas activistas que están trabajando a favor de la justicia climática. Entonces, esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros Osber Polo Corazo. Él ha tenido muchos años de trabajar en asuntos de estas negociaciones climáticas, primeramente como representante del movimiento ciudadano frente al cambio climático de Perú y últimamente como parte de CAN Latinoamérica, que es la red de acción por el clima y nos va a explicar mucho más de lo que hace ahí, trabajando con activistas, ONGs en diferentes países, mirando los acuerdos que hacen cada país para presentar su contribución determinada a nivel nacional frente a los acuerdos de París. Entonces, este conversatorio es de parte del equipo verde de la UBL y también la Red de Fe por la Justicia Climática, que es una red de organizaciones trabajando a nivel interreligioso para animar a las comunidades religiosas a defender la creación. Entonces, Osber, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras esta noche. Gracias por la invitación. Solamente quiero saber si me escuchan bien, si está bien el sonido. Voy a subir mi PPT y gracias de nuevo por la invitación. Bueno, actualmente ahora trabajo para CAN América Latina, que es una organización que hace seguimiento a las negociaciones climáticas y también la importancia de cómo esto se está aplicando en las políticas públicas. Bueno, ya tengo tiempo trabajando en todo lo que viene a ser el seguimiento de las negociaciones, pero mi labor dentro de CAN de América Latina es hacer seguimiento y monitoreo de los procesos nacionales a las contribuciones nacionales determinadas, que son las NDC, que son los compromisos que firmaron los países, con compromisos voluntarios que cada país tiene que presentar este año, ¿no? Ahorita voy a compartir eso porque es importante. Y bueno, y lo que mi tarea es ver cómo se están yendo esos procesos y lleguen a tiempo estos compromisos antes de la COP30, ¿no? ¿Y para qué? Eso es parte de lo que voy a presentar, ¿no? Voy a hacer una presentación con el título COP30, cómo va la agenda climática, ¿no? Y quisiera comenzar primero con la primera parte, es eh, el balance global, ¿no? Eh, Cuando el Acuerdo de París se firmó, todos los países se comprometieron que cada 5 años hacer una revisión de cómo van los compromisos, que son las NDC, las contribuciones nacionales determinadas. Entonces, eh, y en la COP28, porque ya vamos por la 28, se hizo el primer balance global donde se hizo un análisis de cómo estaban esos compromisos, ¿no? Y parte de eso se reconoció el desfase que hay, que no está camino a cumplir parte de sus compromisos de mantener este objetivo, que es el 1,5 grados centígrados, ¿no? Que busca es no llegar, sino limitar, ¿no? Para no llegar el 1,5 grados centígrados, ¿no? Es un compromiso que todos se pusieron de acuerdo en el Acuerdo de París. Entonces, y también se busca también la reducción de emisiones. Entonces, se revisaron estos compromisos y se han dado cuenta de que no se está avanzando. Y se necesita, según la IPCC, un 43% para el 2030 y un 60% para el 2035. Eso significa que los países, después de que se hizo ese balance en la COP28, que ha sido hace 2023,
ahora los países están comprometidos a que esta COP28 presente nuevas NDC, ¿no? Entonces, el llamado en la COP28 fue que estas nuevas NDC 3.0, porque ya los países han presentado la primera NDC, cuando se aprobó el Acuerdo de París, después una segunda ronda de NDC y ahora estamos en la tercera después del balance, tienen que ser ambiciosos, ¿no? Y presentarse antes de la COP30. Significa que los países tenían un tiempo de presentarlo este mes de febrero que ya pasó, ¿no? No lo cumplieron todos, solamente pocos países, y ahora tienen la responsabilidad, se le ha dado un tiempo hasta este mes de septiembre. Entonces, eso es y tiene que estar alineada con los acuerdos que se tomaron en el primer balance global y también con las recomendaciones del informe del panel de científicos, ¿no? Del sexto informe, ¿no? La importancia de que en esas nuevas NDC estén incluidas la transición energética, el tema de financiamiento, ¿no? Que es importantísimo. Sin financiamiento no se puede implementar las nuevas NDC, no se puede avanzar muchos temas también que dependen del financiamiento y también que se incluye y se fortalezca dentro de la CNS el tema de adaptación, ¿no? Mucho se ha dado el tema de mitigación, pero poco se ha dado en el tema de adaptación. Por eso es que es importante que el tema de adaptación esté bien claro, posicionado dentro de las nuevas CNS. Hablando sobre un poco más del financiamiento, se reconoció que los países desarrollados tienen que disponer de los fondos para los países en desarrollo, porque sin financiamiento no se puede implementar las nuevas NS. Entonces, en la COP28 se definieron esto y como verán aquí es una curva de los tiempos, ¿no? Ya como ustedes verán, en 2023 en la COP28 se hizo el primer balance. Ahora el 2025 tiene que presentar unas nuevas NS ambiciosos, mejoradas y que logre cumplir con las recomendaciones que salieron de esta reunión. Y va a haber rondas. Después vamos a tener en la COP28 otra segunda balance global para saber si se está cumpliendo con los tiempos y si se está cumpliendo con las reducciones y para limitar la temperatura y las reducciones de emisiones. Entonces, es importante este mapa para nosotros, ¿no? Porque el 2050 se necesita llegar a cero de emisiones. Vamos a ver, porque está bien difícil esta tarea. Vamos a siguiente lámina. Ahora, después de la COP28, tuvimos la COP29. En la COP29 se esperaba la implementación, la operatividad de los acuerdos que se tomaron en esta COP28. Principalmente, ¿qué se logró? Se avanzó en un nuevo financiamiento climático que deberá entrar en vigor el próximo año. Los países desarrollados se comprometen a canalizar 300 millones de dólares al año para 2025 para que los países del sur puedan tener los fondos necesarios, no solamente para los compromisos climáticos de las NDC, sino también para la adaptación y todo lo que se necesita de urgencia para los países del sur. Y también se estableció un objetivo amplio de 1.300 billones de dólares anuales para el 2035 y todos estos fondos es parte del marco de la hoja de ruta a Bakú, de cómo se van a dar estos fondos, en qué calidad, de dónde van a provenir y cuáles son los países que van a tener que aportar y se tiene que definir en esta COP30. Ya, este tema es central, el tema de financiamiento para los países en desarrollo que están ya sintiendo el impacto del cambio climático. Y respecto al balance global, no se avanzó mucho en la COP29, pero se necesita en esta COP30 operativizar el balance global, porque han salido decisiones donde lo importante de esto del balance global es implementar estas recomendaciones y verlas efectivamente este trabajo a nivel nacional con nivel internacional, ¿no? Y ahí, cuando hablamos del balance global, hablamos de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos y como también
la importancia de avanzar en una transición justa, ¿no? Pensando también no solamente en lo social y ambiental, sino también en lo ecológico, ¿no? Eh, y después la convención también hizo un recalco de nuevo a los países a preparar sus nuevas CNS ambiciosas y mantener que esa nueva CNS logre mantener más que nunca el camino al objetivo de limitar la temperatura, ¿no? Ese es el objetivo central, la CNS y la reducción de emisiones. Existe resistencia por parte de países petroestados en tratar la transición y la salida de los combustibles fósiles. Es claro que no quieren ceder, no quieren salir, y sabemos que los combustibles fósiles es el que mayor que está tomando impacto en nuestro planeta, más que nunca es una de las emisiones que genera el calentamiento global y aumenta la temperatura del planeta. No se llegó a ningún acuerdo sobre transición justa que busca aprobar a las comunidades afectadas por los combustibles fósiles y avanzar hacia una energía más ecológica y respeta la naturaleza y los territorios. Y el objetivo más que nunca de la adaptación que está pendiente para la implementación y faltó más que nunca consensos de cómo avanzar, ¿no? Más que nunca en el financiamiento y también una hoja de ruta también de cómo se va a reforzar el tema de adaptación. Más que nunca hay unos indicadores que se tiene que medir el progreso de las medidas de adaptación y que busca eso, ver el progreso de la operatividad, de la efectividad de eso, ¿no? Y eso tiene que finalizar en la COP30, esos indicadores, ¿no? Que midan el avance de los planes nacionales sobre datación y cómo se están operativizando, ¿no? Eh, a ver. Ahora, para llegar a la COP30, comenzamos el año y estos 6 meses nos deja claro de que hay una, digamos, ¿cómo le podría decir? Ay, se me pasó. Existen varios escenarios que está poniendo esto en jaque a la COP30 en la geopolítica, ¿no? Hay un retroceso, tenemos la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, tenemos que los países pocos han presentado en la fecha que se les pidió que presentaran en febrero sus compromisos climáticos, tuvimos como 14 países, ¿no? De los 192 que son de los países, pocos se presentaron sus nuevas NDC. Hasta hoy solamente tenemos 24 países, no tenemos más. Y ya estamos cerca de la fecha que es septiembre, que tiene que presentar sus nuevos compromisos antes de la COP. Tenemos una crisis financiera y climática. Como verán, hay un retroceso de la cooperación internacional y también de los países también. Y esto puede poner en jaque a cumplir con el nuevo financiamiento que se acordó en la COP29. Hay países también contradictorios, como el caso de Brasil, que presentó su nueva CNDC y ahora está con la tendencia de explotar petróleo en la Amazonía. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no? Cuando en la COP se está buscando la salida de los combustibles fósiles y avanzar al tema de la transición. China e India lideran todo el tema sobre las cuestiones de las energías renovables, pero siguen dependiendo del carbón y no aceptan obligaciones financieras vinculantes. Noruega y Estados Unidos expandiendo los productos de petróleo pese a sus compromisos climáticos, ¿no? Pero bueno, ya Estados Unidos salió de- del Acuerdo de París y está Trump fomentando la apertura de más explotación de petróleo y también financiando también, ¿no? Hay conflictos armados, comerciales, que generaron tensiones globales y esto ha distraído la agenda climática, ¿no? El mundo está más preocupado por lo que está pasando en estos conflictos y estas guerras comerciales, ¿no? Que se están dando, ¿no? Y la fragmentación del sur global, aunque ha habido la reunión de los BRIC,
pero sigue siendo un bloque con diferencias internas y donde India y China dificultan una posición común, pero también América Latina, cómo entra en todo esto, cuál su voz común, cómo llega a la COP30 articuladamente para poder tener una voz y poder hablar como bloque a los demás países posiciones importantes que nuestra región necesita, teniendo en cuenta que América Latina es un país altamente vulnerable a los cambios climáticos, ¿no? Ahora, la presidencia de la COP30 está preparando el camino a Belén. Ya la presidencia ha presentado 4 cartas, más que nunca son cartas dirigidas a los delegados, como también a los observadores, como una preparación hacia Belén. Es lo que aspira la presidencia, que se tiene que lograr llegar hacia la COP30. La primera carta, que es importante que eso lo lean, fue la visión inicial de los desafíos de la COP. La segunda enfatiza la necesidad de una transición energética justa, el protagonismo de los pueblos amazónicos. La tercera propone 30 objetivos claves para acelerar la implementación del Acuerdo de París. Y la cuarta introduce conceptos sobre todo lo que es el trabajo colectivo, como símbolo de la cooperación global, y a la vez invita a la sociedad civil a unirse a un esfuerzo colectivo para enfrentar la crisis climática. Ellos le dicen el mutirao, ¿no? Que significa trabajo colectivo, ¿no? Un conjunto de actores, ¿no? Para llegar avanzar, que estos compromisos se logren alcanzar en la COP30, ¿no? Busca ampliar todos estos actores de la sociedad civil para que esta COP podamos tener también toda la inclusión de la sociedad civil. Ahora, ¿cuál es la expectativa como América Latina hacia la COP? Un liderazgo regional con identidad propia, porque lo que necesitamos un financiamiento climático justo y sin deuda, porque los países sienten que eh, reciben el apoyo, pero siempre este apoyo es con condicionamiento de deuda, ¿no? Entonces, estos fondos no tienen que ser nada con deuda, eh, para que no sientan el peso, ¿no?, de los países de esta situación. Una transición energética justa y soberana, integración del clima con biodiversidad y derechos humanos, porque no hay que olvidar que esta cosa se hace en la Amazonía, ¿no? Y la Amazonía es digamos, el pulmón importante, no solamente para América Latina, sino para todo el mundo. Y tiene una riqueza importante de biodiversidad, pero a la vez está siendo amenazada por el avance de las economías ilegales, por los impactos del cambio climático, y ahí también están sufriendo también las comunidades indígenas, ¿no? Los territorios, por ser ellos directamente los afectados y lo que son parte dueños de los bosques, de la biodiversidad. Eh, Todo el tema de la sociedad civil como actores claves en el proceso, amplio y participativo es lo que aspiramos. Y en resumen, la región no solo quiere ser escuchada, sino ser un coprotagonista de las soluciones climáticas globales con propuestas que combinan justicia, equidad y sostenibilidad. Es lo que aspiramos como América Latina, ¿no? Eh, Ahora, el carácter de la COP30, más que nunca, lo que se busca en- ay, no sé lo que es, disculpen. Más que nunca lo que se busca en este carácter de la COP es que es la primera vez que se celebra en la Amazonía y va a ser en Belén de Brasil. Y es la primera después de un balance global que ha habido, ¿no? Lo que se convierte en un punto de inflexión para el futuro del Acuerdo de París, ¿no? Aquí se tiene que definir cómo se operativiza el balance, ¿no? Ya no esperar más, se tiene que definir todo aquí, ¿no? Las recomendaciones que, como le dije, salieron de la COP28, cómo se toma efectividad, ¿no? Una de las cosas importantes es la hoja de ruta a la detectada crítica. La COP30 debe marcar el inicio de una nueva fase de implementación real, no solo de promesas. Se espera que los países presenten sus ONC 3.0, nuevos compromisos climáticos alineados con los límites del 1.5 grados centígrados.
También se busca definir el nuevo objetivo de financiamiento, cómo se va a operativizar esos fondos sin generar deuda y que no vengan provenientemente de los privados, ¿no? Que sea público, más que nunca que asuman la responsabilidad de los países desarrollados, ¿no? De este financiamiento. El carácter territorial de la Amazonía como símbolo. Belén es el corazón de la Amazonía, representa la intersección entre el clima, la diversidad y la justicia social. La elección de esta sede busca visibilizar las voces de los pueblos indígenas, comunidades locales y juventudes amazónicas. No hay que olvidar que también vamos a tener mucha presencia de los territorios que van a venir y van a participar. Entonces, también por eso que la COP está preparando también para que esas voces sean también escuchadas dentro de la COP, ¿no? El carácter de la transición de la ambición a la acción. La COP30 debe cerrar el ciclo iniciado en París en 2015 y abrir una nueva etapa de implementación transformadora. Se espera que sea una cumbre donde se conecte las agendas de mitigación, adaptación, pérdida de daño y financiamiento. El carácter inclusivo o en disputa es la presencia brasileña ha cometido una COP con fuerte participación de la sociedad civil. Eso es lo que busca la presidencia, convertir eh, y que sea un espacio participativo de todos los actores. Eso es lo que aspira la presidencia de la brasileña. Sin embargo, hay tensiones sobre el acceso, la logística y el riesgo de la captura corporativa, como ocurrió en las cumbres anteriores. Cuando hablo logística, que todavía no se resuelve, el tema del hospedaje siguen siendo caros, ya estamos a 3 meses y todos están tensos de buscar un alojamiento para poder estar presentes en esta COP, ¿no? Y la preocupación es que esta COP no sea capturada con corporaciones petroleras o petroestados que debiliten la agenda climática, como lo que hemos visto en la COP 28 y en la COP 29 en Bakú, ¿no? Que se resistieron, no quisieron que avanzáramos los compromisos y se mantenía todavía sin avanzar esto de la salida de los combustibles fósiles, ¿no? Y eso no queremos que se repita en la COP30, ¿no? Se tiene que definir cosas muy importantes. Como verán, la agenda es bien, 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 súper, eh, con muchos retos y desafíos. Es lo que yo lo veo así, ¿no? Ahora, hace poco hubo una reunión en Bonn. Es como una preparación hacia la COP30. Es como un espacio para revisar los compromisos que se acordaron en la COP29 y cómo esto se prepara la agenda, se preparan los documentos para que sean discutidos en la COP30, ¿no? Eso se llama el SB 62. Son los órganos subsidiarios que se prepara para este proceso importante, ¿no? Que va a pasar en Belén, ¿no? Ahí se trató el tema de financiamiento, mitigación y balance global, adaptación y meta global de la adaptación. Y cada uno de estos temas ha habido pocos avances, otros un poco de retroceso, pero son los temas claves que se aspira a llegar a que esto se pueda avanzar en la COP. Va a ser todo un dilema para la presidencia de cómo manejar, digamos, en la operatividad de estos temas, porque lo principal en la COP es que se tiene que avanzar las nuevas ambiciones, fondos para lo que se necesita implementar, avanzar con el tema de la adaptación, en tema de lo que viene a ser estos indicadores y todo el tema de cómo se van a aplicar esto y cómo deben estar incluidos en la nueva CNC. Todo el tema también sobre esa transición justa que necesitamos con la salida de los combustibles fósiles, pero también pensando también en este tema de la importancia del medio ambiente, lo social, pero también lo ecológico, ¿no? Eh, Estos son los desafíos, estos son los temas, ¿no? Que han estado buscándose avanzar para que la presidencia lo pueda llevar como punto de discusión y esperemos que se pueda avanzar en la COP30, ¿no? Temas centrales por resolver.
Asegura que la entrega de las NDC ambiciosas para el 2035 estén alineadas con la ciencia. Es lo más importante. Nos quedan 3 meses. Se viene la Asamblea de la ONU. Los presidentes se van a reunir y esperamos escuchar principalmente a los países emisores que sean los primeros que digan: voy a cumplir mi compromiso, presento mis nuevas NDC ambiciosas. Está en el camino la Comunidad Europea, pero que todavía sus objetivos son muy débiles. Está a la expectativa de China, la India, esperamos pero también están los países del G20 que también tienen que presentar, y también están en el camino también los países de América Latina, que algunos van a presentar en septiembre o después de la COP. El tema está de que los países tienen que presentar en septiembre sus NS para que entren en el informe síntesis de qué va a ser la Convención Marco de Naciones Unidas. Con ese informe lo van a elevar a la COP30 y dirán cómo están los compromisos y si estamos logrando limitar la temperatura y reducir las emisiones según lo acordado en lo que fue la COP28 en el tema del primer balance. Ahí vamos a ver cuál va a ser la reacción de la presidencia de la COP30 y cuál va a ser la reacción política que tienen que hacer los países para tomar medidas, ¿no? Ese es el momento importante, ¿no? Las medidas. Después la implementación del balance global con las medidas concretas para cumplir el objetivo del 1.5 grados centígrados, definición operativa de los nuevos fondos, incluyendo fuentes de calidad y acceso a los fondos, adopción de un marco robusto para las metas global de adaptación con indicadores claros y financiamiento garantizado, formalización del programa de transición justa con mecanismos de seguimiento y apoyo a los países del sur global y reforzar la arquitectura de pérdidas de daños, incluyendo la financiación específica. Es lo que son los temas centrales que va a tener que resolver la COP30. Esta es la ciudad, este es el espacio donde se está haciendo el espacio de la COP. Es un antiguo aeropuerto que ahora lo han diseñado como el parque de la ciudad y ya ha sido hace poco inaugurado. Y ahí va a ser la realización de esta COP en Belén y está cerca del aeropuerto internacional. Esa es la imagen última que tenemos, ¿no? Creo que ya está en un avance importante, pero todavía falta mucho por mejorar. Después contarles que existe la Cumbre de los Pueblos, que es el espacio que se está preparando es el espacio alternativo y autónomo de la sociedad civil, que reúne movimientos sociales, pueblos indígenas, juventud, mujeres, sindicatos, redes ambientales y comunidades amazónicas. La cumbre se va a realizar del 12 al 16 de noviembre en la Universidad Federal de Pará, en Belén. Y se piensa ahí trabajar los ejes que se han aprobado, los ejes temáticos que van a entrar en discusión para llegar a una declaración importante. Y el 15 de noviembre está la movilización global climática dentro de la cumbre, ¿no? Se está convocando una movilización para exigir justicia climática, ¿no? Recordarles que en la AFB se nos hizo una fuerte imagen de Greenpeace para que el 1.5 grados lo tengamos eso muy presente. 60 científicos de todo el mundo revelan que el ritmo actual de emisiones solo quedan 3 años para mantener vivo el objetivo del 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París. Eso significa que estamos en un momento de desafíos. Ya todo el tema del cambio climático se está sintiendo en todo el mundo. La temperatura se sigue elevando y está presente el 1.5 en estas temperaturas. Entonces, esa es parte de la preocupación de las medidas de acción que se tiene que acelerar y esperamos que esta COP se acelere, se operativice rápidamente, ¿no? Y se dejen las cuestiones económicas, se dejen más que nunca en mirar el planeta y en mirar en la humanidad y mirar en las generaciones futuras, ¿no? Es un momento importante. Las fechas que quedan de este segundo semestre bueno, ya el 19 al 23 de mayo fue la Semana Climática, que es en Panamá.
Ahora se viene, ya pasó la ley B62, el proceso preparatorio a la COP. Ahora se viene la cumbre presidente de Amazonía, que va a ser el 22 de agosto. En septiembre viene la Asamblea de la ONU. Esperamos ahí los presidentes que van a decir su compromiso climático. En octubre hay una pre-COP preparatoria a Brasil. Es una previo a la COP. El 6 y el 7 de noviembre, la cumbre de presidentes de acción climática, que no va a ser en Río, se va a ser en Belén. Es una cumbre de presidentes que también ahí se busca escuchar mayor compromiso para avanzar la agenda. Las negociaciones que van a ser del 10 al 21 en la COP30 en Belén, del 12 al 15, ya como dije, la cumbre de los pueblos, que va a ser en Belén de Pará, y el 15, la gran movilización global por el clima en el marco de la COP30. Y eso es todo lo que quería presentar. Muchísimas gracias. Ya hay varias preguntas en el chat. Entonces, quieren saber cómo están los países latinoamericanos con su NDCs y cómo se provee la presencia de América Latina en el COP. Ujú. Como había dicho, ahorita los países en América Latina están en un proceso de consultas nacionales, ¿no? No todos están en el mismo ritmo. eh, eh, Están haciendo procesos y diálogos, ¿no? Eh, no todos van a presentar en septiembre por los tiempos y también por las dificultades financieras que han tenido para realizar esas consultas nacionales, ¿no? Entiendo que Colombia está pensando presentarlo antes de septiembre. Perú va a presentarlo también en la COP 30. eh, Bolivia quiere presentarlo también en septiembre, pero también todos están así, ¿no? No hay todavía fechas claras en su presentación porque todos están en proceso y si están llegando todos a nivel de consulta también, ¿no? Porque no todos están informados, enterados de los procesos nacionales. Ese es otro tema y la calidad de participación. Ahora, la voz de América Latina de cómo llega a posicionarse. Ese es uno de los grandes dilemas que se necesita. Todavía entiendo yo que los países se van a encontrar, de América Latina se van a encontrar en varios hitos. Por ejemplo, se van a encontrar en la cumbre del presidente de la Amazonía, que puede ser un momento, y lo va a dedicar el gobierno de Colombia, lo va a dedicar a tocar la agenda amazónica con la COP30 y puede ser ahí un importante momento. Está la Asamblea de la ONU, donde se van a encontrar los países de CELAC, eh, y puede ser un momento también para pensar en esa voz común hacia la COP30, ¿no? Entonces, hay que seguir qué es lo que pueden definir en esos espacios de hitos y que puedan también saber cuál va a ser los temas centrales que como voz América Latina van a llevar a esta COP, ¿no? Eh, pero la mayor parte que los países eh, quieren llevar es más que nunca que se asegure el tema del financiamiento, ¿no? Que es importante para la implementación y que los países sean responsables en cumplir sus compromisos que todavía siguen retrasando con mucho tiempo. Y quienes tienen que dar el primer paso para reducir sus emisiones y eso mantenga también para los países del sur confianza que están cumpliendo sus promesas y sus palabras, ¿no? Y eso es lo que se quiere ver también en la COP30, ¿no? Muy bien, eso fue otra pregunta. ¿Desde dónde vendrá el financiamiento? ¿Quiénes son los Bueno, que se han comprometido? ujú. Bueno, el financiamiento es más que nunca de los países emisores. Son los que mayormente los países responsables de la crisis climática son los que tienen que adoptar este soporte de apoyo que se necesita. Así como tienen para gastar en gastos militares, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo es eso, no? Hay plata para gastar en cuestiones militares y no hay plata para la cuestión climática. ¿Cómo es eso?
Entonces yo creo que hay un tema y también se está viendo también otras formas de alternativa de cómo se conseguir los fondos. Puede ser un impuestos a la aviación, impuestos también a los ricos, eh, cancelación de la deuda para que los países también puedan tener, digamos, manera de cómo eh, quitar el peso de la deuda para que se pueda también financiar sus acciones climáticas y que también todo lo que se financia para cuestiones que va contrario al cambio climático, como este tema del gasto para las inversiones de combustibles fósiles, gas, carbón, que esos fondos también se puedan usar para la cuestión climática, ¿no? Entonces está viendo por un lado alternativa y por otro lado el compromiso que tienen que cumplir los países desarrollados en aportar estos fondos, ¿no? Y que tiene que ser público y no tiene que ser privado, ni debe ser fondos que vengan provenientes de deuda, ¿no? Que cause más deuda para los países del sur, mayormente para los países del Caribe, insulares, Centroamérica, que ya están sufriendo los mayores estragos del cambio climático, ¿no? Sí. Muy bien, queremos abrir más la conversación. Am, Alirio, no sé si te gustaría leer tu pregunta, no sé. A ver, yo puedo leer aquí. A ver, buenas Ok. noches. ¿Qué significa la Ah, CNS? Bueno, son las contribuciones nacionales determinadas, que son los compromisos que voluntariamente los países tienen que presentar. Cada país tiene que presentar su plan de acción climática, ¿ya? Y ese es el corazón del Acuerdo de París. Esos compromisos es lo que para ellos significa limitar la temperatura, reducción de emisiones, implementar su política climática. Esas son las NDC, ¿no? Eh, y estas NDC siempre tienen que ser cada 5 años mejorada. Pero también hay que ver si se está cumpliendo esa política climática que cada país propuso, ¿no? Y por eso es que se tiene que monitorear el cumplimiento, ¿no? Por eso es que necesitamos a la sociedad civil. Hace poco hicimos un evento, un taller de qué significa la CNDC, para qué sirve la CNDC, por qué es importancia en la política pública y la importancia porque la sociedad civil asuma un papel de vigilante en el cumplimiento de estos compromisos climáticos, ¿no? De Estado, y donde participaron muchas organizaciones y que ya saben del proceso y están enterados, ¿no? Porque no saben todos de lo que son NDC y de lo que están haciendo sus países y cómo está ese proceso digamos, de consulta nacional, ¿no? Donde tienen que participar todos los actores, ¿no? Y definir ese plan, esa contribución como país hacia esta COP, en definir claramente las prioridades que necesita avanzar en su política climática, ¿no? Y aportar para la parte internacional, ¿no? Sí. He visto a ver otras preguntas por aquí. Actualmente, como América Latina, participando en la directiva, como nuestra participación, si el financiamiento nos llega como deuda o apoyo, no se observa actuar. Claro, hace poco había la reunión de Sevilla. No sé si ustedes sabían, había una reunión de Sevilla donde se ha visto la cumbre de financiamiento para el desarrollo. Entonces, ah, se ha visto ahí el reclamo de los países del sur, ¿no? La urgencia de que los países cumplan con este financiamiento, que no venga de lo privado y no venga con calidad de deuda, ¿no? Entonces, esas son las demandas fuertes que ya los países del sur están poniendo y va a ser también un tema fuerte en la Asamblea de la ONU. Ahí vamos a ver qué decisión se va a tomar y cómo lo va a tomar la COP30 como tema de debate, ¿no? Porque eso son temas para el sur. Es importante que ese acuerdo del nuevo financiamiento que se acordó se cumpla. Y ese es uno de los temas que se tiene que avanzar y ver cómo se va a desarrollar ese cumplimiento, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los países? Mayormente los países desarrollados. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Europa, estamos hablando también de los países con mayor riqueza, ¿no? Entonces,
y que son los mayores emisores los que han causado el cambio climático. Son ellos los responsables que tienen que aportar en este financiamiento, ¿no? Porque han acumulado tanta riqueza por este camino de este desarrollo incontrolable que tenemos y que, bueno, y ahora actualmente con este desarrollo incontrolable es lo que hoy día tenemos esta situación climática. Entonces, son ellos los países que han acumulado tanta riqueza que tienen que poner estos fondos para los países del sur que están ya sufriendo los impactos del cambio climático, ¿no? Ahora, bueno, ya contesté esa pregunta. ¿Qué fue coincidencia? Ah, ya, ok. Ujú. Yo creo que para la sociedad civil es importante, y se los traigo aquí, cuatro temas centrales, ¿no? Primero, que es importante que los países que presenten sus NDC los cumplan y que salga una decisión política importante de qué se van a hacer con esas NDC, cuál va a ser el camino para su cumplimiento de ese compromiso. Que hayan los fondos para que se pueda implementar, pero también los fondos para que se tenga para los planes de adaptación, para pérdida de daños, para los países que ya están sufriendo mayores impactos del cambio climático, se necesita cumplir. Esos fondos es necesario para el país y es clave. Y ahí se tiene que definir cómo se va a dar, de dónde va a provenir y quiénes son los países que van a aportar y qué alternativas de otras fuentes se puede dar ese financiamiento. Lo otro importantísimo es el tema de la transición a la eliminación de los combustibles fósiles, porque es el principal responsable como dije, del calentamiento global. Entonces, eso se tiene una hoja de cómo se va a los países que están dependiendo de los combustibles fósiles, cómo va a ser esa transición y avanzar en esa en transición a las energías renovables que se acordó y otras formas de transición también, ¿no? Que no empeñe tanto a perjudicar lo ambiental, lo ecológico, ¿no? Sino que comience ya a transitar a esta, porque ya los combustibles fósiles es una de las cosas de las emisiones que está generando la elevación de la temperatura, ¿no? Entonces hay informes y está también destruyendo toda la parte de los territorios, la contaminación ambiental, y están generando mucho situaciones muy terribles con el avance de los combustibles fósiles. Entonces yo creo que ese es un tema central. El cuarto tema, el tema de adaptación, el objetivo importantísimo para América Latina. El tema de adaptación se tiene que avanzar en esos indicadores, en fondos que se tienen que dar para los países del sur. Y también la importancia también de que esta cosa sea tan inclusiva, pero también cómo se genera entre los actores de la sociedad civil. Allá en la COP generemos como un espacio tan fuerte que hagamos que todo lo que digamos, hagamos un seguimiento nacional, porque podemos ir a todas las COP, pero si no hacemos un trabajo de seguimiento nacional, no participamos en las mesas de seguimiento, de vigilancia, de cumplimiento, entonces podemos ir a todas las COP, pero si no hacemos ese trabajo de monitoreo y hacer que se cumpla el tema de participación, transparencia, rendición de cuentas, eso es importante. Yo creo que ese también es un llamado que nos tiene que dejar la COP. Que salimos nosotros de ahí y cómo lo seguimos en nuestros procesos nacionales. Podemos ir a todas las COP, pero si no hacemos ese proceso de vigilancia y cumplimiento, es lo que es la tarea central. Y claro, la COP16 con el tema de diversidad y cambio climático, sé que están tratando los países de sumar las convenciones para ser más operativo y más, porque está como integrado el tema de diversidad, cambio climático, de certificación, y se quiere que esas convenciones se integren para operativizar mejor y haya un mejor trabajo, ¿no? Para que estos temas se puedan trabajar conjuntamente de manera integral, ¿no? Están tratando de integrar estas convenciones para acciones más
más articuladas y que eso también ayude a operativizar los compromisos, ¿no? Yo sé que ese es un tema central de discusión también, de cómo se va a hacer esa integridad de las convenciones y cómo se va a operativizar de aquí hacia adelante, ¿no? Eh, yo creo que es un desafío todo lo que va a pasar en la COP30, pero tenemos que pensar de que todo lo que pase en la COP30 nos permita un poco reflexionar hacia dónde estamos llegando y en qué momento le damos también un espacio también para pensar en qué puedo hacer desde de lo que me deja la COP en la parte local, regional y nacional, ¿no? Entonces ese es un mensaje importantísimo y yo creo que ahí la iglesia como los ecuménicos van a hacer un rol muy importante en que en tratar de que esto como en hacer cumplir de la palabra a los hechos, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser va a ser un momento de encuentro también entre todos nosotros para definir claramente nuestras acciones nacionales como a nivel regional, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad, no solamente la COP, sino cómo nos puede sumar esfuerzos entre todos los actores para hacer una mayor presión para su cumplimiento en todo el aspecto nacional, ¿no? Sí, eso es importantísimo, ¿no? Sí. Ah, Me parece que este último punto es muy importante porque se piensa en el COP a veces como el punto final de un camino no. y no, debe ser el inicio y Ujú. que, que no debemos. Me gustó la pregunta que nos deja el COP, porque no es enfocar en si se fracasa o no las negociaciones, sino No. desde partir de estos compromisos nacionales y buscar cómo presionar. Me Ujú. parece muy importante. Y yo creo que ahí juega una importante tarea la iglesia y que participa también a que exijan, digamos, el cumplimiento de esos compromisos que van a presentar. Y yo creo que antes de salir los países a la COP, tiene que haber procesos de eventos donde se les diga a los países que van a ir, a nuestros líderes, qué propuesta estás llevando, qué es lo que estás definiendo. Yo creo que esa es la tarea que tenemos que hacer todos estos 3 meses, agosto, septiembre y octubre, ¿no? No puede salir el país así nada más con una delegación tan grande y decir, no vamos a la COP, pero sin haber informado a la parte nacional qué vas a hacer allá, qué nivel de coordinación con sociedad civil, qué es lo que vas a proponer, estos temas, qué cosas estás proponiendo. ¿Ha habido consulta a nivel no solamente sociedad civil, en el Congreso, con todos los actores? Hay una transparencia en el proceso. Esa es la tarea que no sé. No hay que esperar llegar a la COP, sino qué es lo que estás haciendo antes de llegar a la COP. Y si nosotros vemos que la COP no resulta lo que nosotros esperamos, es porque tampoco no hicimos un trabajo de base. Entonces, no pensemos en llegar a la COP, sino antes, que hacemos primeramente de nuestra casa antes que se vayan a la COP. Entonces, yo creo que esa es una tarea importante que se tiene que hacer ahora, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que la sociedad civil está fuertemente ahí siguiendo el proceso, ¿no? Participando del proceso y despertando a los demás actores a involucrarse en el proceso. Porque tampoco no tienes que involucrar para que la gente sienta la importancia y el momento que estamos ahorita viviendo del cambio climático. Bueno, yo vengo participando de la COP15 de Copenhague 2009. Imagínense, ya tengo experiencia en cómo vienen todas estas COP y cómo va a ser y cómo vendrán también, ¿no? Yo creo que la base central es el trabajo nacional, crear espacio, masa que esté ahí, dándole ahí la presión. Y eso necesitamos. Muy bien. Otra vez invito, tal vez para cambiar la dinámica un poco, que si hay personas que tienen preguntas, si lo quieren
decir en voz alta en micrófono para que escuchemos otras voces. Sería muy bueno. Yo sé que Miguel has estado muy activo en el chat, también Suyapa. Si quieren leer sus preguntas. Así también sería importante escuchar también, o escuchar también algunos comentarios también, me gustaría escuchar qué es lo que opinan también, sí. Porque Sí, este es un diálogo, intercambio, sí, díganme. sí, mucho gusto, Osber, y gracias por esos datos y ese marco general, ¿verdad?, en el cual ubicar el desarrollo, los desafíos hacia el COP30. Hay algunas preguntas así que me surgen de tu exposición, que son, digamos, dudas, preguntas, ¿verdad? Una de las cosas que he leído en algunos informes respecto a varias cuestiones, ¿verdad? Pero es que se propone desde los países del norte global más desarrollados tecnológicamente, Ah, que el aceleracionismo tecnológico se propone como la medida para superar toda esta crisis. Entonces, esa discusión desde la sociedad civil, ¿cómo se ha planteado? Desde la perspectiva pues, de la brecha tecnológica que hay, pero también desde la tecnodependencia, es lo primero. Y mm, otra pregunta que se me surge es, ¿qué poder real tiene nuestra sociedad? En una sociedad donde el Estado, los gobiernos, es, realmente no hay una continuidad o una vinculación real de las demandas de base. Siempre hay reuniones, etcétera, muy bien, se escucha, pero eso no es realmente recepcionar las demandas de la sociedad civil. Por eso me pregunto, ¿qué poder real, qué mecanismos de poder real han constituido la sociedad civil en sus diferentes aspectos para que realmente sus demandas sean llevadas a estos espacios más globales a través de su gobierno? Y lo tercero sería eh, se, bueno, mencionaste sobre el tema de que si el financiamiento es estatal o si es privado. Por lo general, la economía de los países desarrollados es una economía de guerra y extractivismo. Sea privado, ujú, sea el Estado, viene de la misma fuente, hermano. ¿Ya? ujú, Entonces, ¿cómo se debate eso y se puede, como decía mi abuela, cuando yo soy de Nicaragua? Entonces, nos decía, mira, usamos ujú. una expresión, anda a expulgarte los frijoles, me decía. ¿Qué es expulgar los frijoles? Es separar los frijoles buenos de los malos y de las cosas sucias. ¿Cómo expulgar eso en términos Mm, de la búsqueda de financiamiento? De un financiamiento del cual al parecer depende demasiado todas las acciones que se puedan hacer y todos los cambios. Es una cuestión que genera mucho interés y ujú, mucha duda en mi parte. ujú. Bueno, me hiciste varias preguntas y voy a tratar de responderlas. Si se me escapa una de tus preguntas, me vas a recordar. Bueno, yo entiendo que están proponiendo salidas con la tecnología como las soluciones falsas, ¿no? Tecnologías que, digamos, la captura del carbono, ¿no? Y almacenarlo abajo del suelo, o esto de implantar plantar árboles artificiales para capturar la... Y eso no, digamos, no está científicamente seguro, ¿no? Pero buscan proponer esta tecnología para un poco también eh, incumplir su tarea de reducir sus emisiones y hacer una verdadera transición, ¿no? Proponen esto para un poco demorar, pero ¿cuánto tiempo también, no? Porque esto tampoco no ayuda al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático. Ya hay demandas contra eso, ¿ya? Puedo compartirlas. Esas son las falsas soluciones que buscan proponer estas tecnologías en los países del norte, ¿no? Y no es aceptada. Y ya han salido varias recomendaciones sobre eso. Ahora, sí, yo entiendo tu pregunta. El financiamiento es un desafío y son bueno, los responsables tienen que poner estos fondos, ¿no? Y tiene que ser público, pero también sabemos que estos fondos no van a ser fáciles también. Y nadie quiere lo privado porque tampoco no sabemos o no hay, digamos, qué privado estamos hablando también, porque los privados también hicieron daño al ambiente y hay, como tú dices,
malos y buenos, no sabemos. Entonces, ¿quién puede aportar? ¿No? Entonces, y todo el tema de la preocupación de que esto se genere mercantilismo, ¿no? De endeudamiento, son temas que se van a tratar, ¿no? Y ya hemos visto cómo ha quedado la reunión de Sevilla, ¿no? No se logró avanzar en la cancelación de la deuda, ni aumentar el financiamiento. Entonces va a ser un tema de cómo resolver. Y esta salida de propuestas que se han dado, que tiene que reconocer los países del norte que hay salidas. Eh, eh, pero es decisión política. Se necesita decisión. Por ejemplo, un impuesto digamos, digamos, todo el tema a los ricos que han acumulado tanto dinero, se les ponga un impuesto para que esos fondos entren a la acción climática, es uno, o que los combustibles fósiles que algunos bancos aportaban y que esos fondos, en vez de que se aporten en proyectos que no van en la lucha climática, que vayan esos fondos para la acción. Esos fondos se necesitan. Entonces hay que ver esas alternativas que se han discutido, cómo se traen a la mesa y se lleva a un buen nivel de iniciativas. Pero sí hay. El tema es que falta ahí decisión política o por parte de los países desarrollados, pero no quieren dejar de consumir combustibles fósiles. Por eso que esto va a ser digamos, un gran debate de desafío entre la salida de los combustibles fósiles y cómo salvar estos fondos y lo que se necesita para este momento de la acción climática. Porque si no, ¿cómo se van a cumplir los 5 años que se tiene que ver en resultados? ¿No? Y sabiendo que ya estamos en la temperatura, ya estamos en la alza. Eh, pero bueno, esos son parte de los desafíos y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Sí, qué va a pasar en la COP. No sé si se me pasó otra pregunta. ¿Alguien más quiere aportar algo, hacer una pregunta? Um, Una cosa importante, los que todos, ahí creo que una de las cosas de la Cumbre de los Pueblos, hay una, hay hay un documento para afiliarse a la Cumbre de los Pueblos y participar del proceso. No hay que olvidar que la Cumbre de los Pueblos se realiza después de 3 años de no haber cumbres que se realizaban en estos países petroleros y que había dificultad para organizar estos espacios y se puede expresar la sociedad civil. Pero ahora vamos a tener en Belén y van a venir toda la sociedad civil, los movimientos, no solamente para pensar qué vamos a hacer con la cosa, sino qué alternativas para enfrentar el cambio climático desde los territorios. El espacio de la voz también de los territorios también va a ser escuchada. Y sé que están proponiendo también para que la Cumbre de los Pueblos pueda entrar a la COP30, no para negociar nada, sino para expresar las alternativas, pero también poner también el realce de lo que se está haciendo, digamos, y de lo que se debiera hacer también, y también denunciar también las cosas que no están haciéndose bien en los países sobre la acción climática, ¿no? Entonces yo creo que la cumbre va a ser un momento para un encuentro entre todos, para definir también qué vamos a hacer más allá de la COP, porque a eso no termina, sino tenemos que pensar qué vamos a hacer de ahí hacia adelante, qué acciones vamos a hacer desde abajo de los territorios para enfrentar esta crisis climática y cómo hacer cumplir estos compromisos climáticos. Entonces yo creo que es importante generar, de aquí, de esta reunión, generen estos debates, abran el espacio, inviten a todas las organizaciones, digan en qué momento estamos, qué está haciendo nuestro país, inviten a sus delegados, abran discusiones en estos 3 meses, no esperar que llegara la COP, no, sino generar. Y para construir eso hay que construirlo, digamos, generando, aportando, informando, comunicando, planteando. Es la única manera de mantener vivo este debate
entre la sociedad civil, ¿no? Entre las organizaciones, porque no hay, digamos, sociedad civil que esté ahí presionando de la parte nacional, y eso hay que reforzarlo y construirlo, ¿no? Sabiendo que hay problemas también sociales, económicas también, pero la parte climática tenemos que hacer un esfuerzo ahí de cómo mantener ese espíritu colaborativo entre los actores de la sociedad civil, ¿no? Sí. Ujú. Sí, y yo, si me permitís una cosa, decir más, claro, esto me plantea un elemento de las realidades en América Latina, de complejas contradicciones entre la política representativa y la política participativa, Ujú, entre, en un contexto en que las migraciones, por ejemplo, están desarticulando muchas fuerzas sociales, ¿verdad? Muchos grupos. Un líder social necesita que su familia viva, pero en las condiciones de su país tiene que irse al norte, ahora ya no a Estados Unidos, ¿verdad? Que ese es otro problema. Entonces, existe un sinnúmero de fenómenos en América Latina que están desarticulando las solidaridades sociales, etcétera, y las redes sociales obviamente inciden de una manera a veces no tan positiva en la forma del pensamiento crítico y también en el tema de el análisis de estas situaciones, ¿verdad? Porque bueno, el algoritmo, ya sabes, de las redes sociales es para otra cosa en nuestros países, ujú. ¿verdad? Para distraer más que todo. Entonces, frente a esos desafíos me parece sumamente importante, digamos, la movilización, sí llegar a esa esfera alta, pero la incidencia que estamos llevando a cabo real y principalmente a través de los medios de comunicación masivo, apropiárnoslo de cara a que la gente se dé cuenta de la realidad. Claro, sin alarmismo ni nada de esas cosas, ¿verdad? Que a Ujú, veces no estamos en Hollywood con las películas apocalípticas, pero podemos ir para ujú. ahí, ¿verdad? Podemos ir ahí. Pero el asunto está de, digamos, asaltar el poder de la comunicación, pero, claro, llegando a lo alto, como has dicho, pero también pensando en esa incidencia entretejida en nuestros territorios. Por eso ha sido una pregunta en el chat. ¿Qué poder real hemos construido? ¿Qué instrumentos como poder real desde abajo hemos construido para incidir en nuestros gobiernos? Porque esa es una cuestión tremenda, ¿verdad? Como decía, Ujú. ¿verdad? A veces no se elevan suficientemente bien y con las Claro. convicciones Bueno, necesarias. pero yo creo que no necesitas el poder, instrumentos, no necesitas hacer eso. Yo creo que aquí ya tú estás teniendo el conocimiento y el poder de realizar una convocatoria y contar y transmitir lo que yo estoy compartiendo aquí y decir además en qué momento estamos y qué es lo que debemos que hacer y preparar a las personas, porque sé que estos temas no son tratados. O sea, hay que tratar estos temas. Hay que decir que existe un plan de política de cambio climático. Hay que revisar si está cumpliéndose o no. Hay que capacitar a la gente. Que, por ejemplo, alguien me preguntó qué son las CNC. Explicarle qué son las CNC que se ha firmado. Los países firmaron en tal año ese compromiso y lo tienen que cumplir cada 5 años y se revisen las políticas públicas. Ahí está. Y también existen instrumentos si el gobierno no cumple, el país no cumple, litigio. Hay los litigios climáticos, el país que no cumpla, poner un litigio por la falta de incapacidad y por cumplir los compromisos climáticos, y es una forma también de presionar, ¿no? Hay varias formas. Yo creo que, digamos, el poder está en cómo haces llegar o transmitir toda digamos, esta discusión, pero también a la vez educándolo, capacitando y también haciendo también que ese poder se fortalezca para poder hacer incidencia en las mesas de discusión, porque todo ministerio tiene un espacio para discutir. eh, eh, por ejemplo, en el Perú existe la Comisión Nacional de Cambio Climático y tienen ahí participación los actores, pero no funciona. Entonces, ¿dónde está la sociedad civil para que eso se haga funcionar? ¿Dónde está?
también existen otros espacios. Entonces, yo creo que hay que conocer nuestro ámbito, saber qué es lo que existe para poder ahí entrar los caminos para incidir. Pero primero hay que prepararse y eso es parte de un proceso, ¿no? Y yo creo que estos meses puede ser ese poder ciudadano que se prepare no solamente para llegar a cabo, sino para comenzar a hacer cumplir y mirar nuestro espacio nacional de cómo estamos para llegar a ese y que nos sirva como un puente de acción, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importantísimo tenerlo claro, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Sí, aquí en Costa Rica hay muchas contradicciones, me imagino que hay Ah, en sí. otros lugares también de este país que se orgulliza tanto sobre su compromiso ecológico, pero el gobierno actual no sigue estos compromisos, ¿verdad? Nos gustaría escuchar voces de otros lados. Tenemos Colombia, Perú, Panamá, Honduras. Rosa, no sé de dónde nos acompaña, pero alguien más, y no sé si ustedes tienen conocimiento de lo que se está haciendo a nivel nacional en sus países, que es que Ujú. eh, tenemos algunas debilidades, creo, como sector religioso, a veces no manejamos ni el lenguaje para poder acercarnos a estos temas. Entonces, nos gustaría saber cómo se ve Viviana ahí en Argentina, qué está pasando, qué se escucha sobre el COP y qué espacios miran ustedes como posibles espacios en que los grupos religiosos pueden actuar para levantar conocimiento, no levantar conciencia de las negociaciones y aprovechar del hecho de que la COP se está celebrando en América Latina para decir que eso sí importa a América Latina y tenemos que alzar la voz. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Están muy silenciosos. Profesora, Ajá, adelante, Suyapa. y bueno, como este es un tema muy lindo que precisamente con la profesora Carla y el profesor Miguel hemos estado trabajando acerca del cambio climático, ¿verdad? Y a raíz de esta investigación, yo he estado con ese gusanito en el corazón como para, quiero aprender más de la temática porque no entiendo, ¿verdad? Los vocabulario así muy político que se usa, ¿verdad? En Ujú. estos casos, ¿verdad? Pero hemos aprendido mucho en estas investigaciones, pero también desde nuestras iglesias falta mucho conocimiento de esto. Y por eso hemos estado trabajando esto con los profesores que muy bien vamos por ahí en el camino, ¿verdad, profesora Carla? Y gracias al Señor veo que podemos hacer incidencia desde nuestros territorios. Precisamente la semana pasada ingresé a una, es como una red de diálogo intereclesial sobre extractivismo, que es Ujú. aquí manejado por el señor Pedro Landa. Aquí en Honduras es de la Iglesia Católica y otro obispo, no recuerdo el nombre, pero ya hicimos la primera sesión y precisamente voy a ir a San Pedro Sula en agosto para reunirnos con todas las iglesias, iglesia metodista, iglesia menonita, iglesia católica, iglesia luterana, iglesia episcopal. Y eso creo que yo voy a aprender aún más porque no solamente es de dejarlo teórico, ¿verdad? Sino que ir a la acción, ¿verdad? Y esto mueve para que nosotras y nosotros podamos hacer que nuestras iglesias, desde lo pequeño, podemos hacer mucho, ¿verdad? Nuestras iglesias tengan también esa conciencia. Y ya tengo dos lideresas y dos líderes que también van a ir conmigo, o sea, ya los estoy ya colocando ahí porque
es necesario. La vida está siendo cada día más corta y esto es que tenemos que poner nuestra voz profética, ¿verdad? En alto, ¿verdad? Y pienso que ya es tiempo, ¿verdad? Sí, aunque ya tengamos una edad ya un poco avanzada, digo yo, pero no importa porque podemos hacer mucho, mucho podemos hacer porque también ya comencé a trabajar con los jóvenes de mi iglesia y yo digo, vamos a hacer y vamos a colocarnos con las otras redes que están trabajando la misma temática, porque así vamos a aprender más, así nos vamos a unir y así van a escuchar nuestra voz. Por eso yo quería saber un poquito más si usted sabía si de el compromiso que tenían los pueblos centroamericanos específicamente, cómo está, porque no sé muy a fondo de cómo está Honduras específicamente, ¿verdad? Sé por algunas cosas que yo he leído, pero usted sabe que en la teoría pueden poner muchas cosas bonitas, pero en la realidad, otra cosa. Entonces, eso me motiva, ¿verdad? Para seguir, comenzar esta lucha, ¿verdad? Y muchas gracias por la información. Yo solamente quiero contarles algo que me parece muy interesante. Hace poco este, mm, han presentado un documento que se llama el llamado a la justicia climática y la casa común, una conversación ecológica, transformación y resistencia a las falsas soluciones. Y ha sido una iniciativa conjunta entre los episcopales del Caribe, de CELAM y otras más. Lo han presentado esto al Papa. Yo creo que eso es una manera de cómo está poniendo la voz, la parte religiosa también en este llamado que ha sido entregado al texto al Santo Padre, ¿no? Yo creo que ya hay un aporte por parte de la Iglesia en eso. Yo creo que ese es un documento base para abrir la discusión, ¿no? De lo que está planteando. Y yo creo que ese documento es importantísimo que comiencen a generarse esas discusiones para saber qué es lo qué se necesita hacer en nuestros países dentro de un proceso que están ahorita los países elaborando sus nuevas ambiciones de sus compromisos climáticos en cada país, ¿no? Yo creo que eso sí sería interesante, ya es un aporte para la COP30, ¿no? Yo creo que ese documento sería fenomenal que lo lean ustedes, qué es lo que está desde la Iglesia proponiendo, ¿no? Se lo puedo compartir, se lo paso por intermedio y lo puedan recibir ustedes después el documento, ¿no? Y muchas gracias. Sí, eso es una muy buena sugerencia porque podemos hasta organizar grupos de estudios sobre el documento para profundizar más. Sería excelente, profesora, porque así Sí. conociéramos más a profundidad. Y vamos a ver qué podemos ofrecer desde el equipo verde de la UVL. Les paso el Viviana. documento, acá les paso el documento para que lo puedan tener acceso. Justamente me acaban de enviar esto. Ah, ahí está el documento. El documento se llama Un llamado por la justicia climática y la casa común, ¿no? Una conversación ecológica y transformación y resistencia a las falsas soluciones. Y ahí está planteando las propuestas, las autoridades religiosas en esta propuesta hacia la COP, ¿no? Sí. Entonces ahí tienen ustedes también el aporte y ahí tienen mucho que discutir también para comenzar esas discusiones. Y sí, yo creo que lo más importante es mantener la información, la capacitación, la educación en estos procesos y yo creo que es una oportunidad que se den, ¿no? En los espacios. Yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Pero sí sería interesante saber, ahora que escucho que hay varios países aquí, si han escuchado, si están los procesos nacionales de la CNDC, sería interesante escuchar. Si no,
sería bueno e importante que puedan investigar cómo va el proceso, ¿no? Y puedan comenzar ustedes a hacer seguimiento de cómo va esos procesos nacionales, qué es lo que están discutiendo, qué se está planteando, ¿no? Y ahí generar estas reuniones para debatir, ¿no? Sí. Ujú. No sé, Viviana, pusiste algo sobre Argentina en el chat. No sé si querés contarnos más, si estás donde puedes hablar. La situación, lo que les contaba, es que es muy compleja en Argentina. La situación nosotros tenemos un gobierno de extrema derecha que niega el cambio climático, que está generando un avance del extractivismo brutal Ujú. en todo el territorio nacional, incluso ahora con un cambio con el tema de la ley que protegía los glaciares, bueno, la ley de fuego, todo, la verdad es que no hay ley que no haya tocado. Eh, sí tenemos un poco más de la mitad de las provincias de Argentina que sí se están preparando para la COP. Y bueno, eso da un poco de esperanza, pero en los territorios en los que estamos en provincias afines, por lo menos de derecha, más parecidas al Estado Nacional, lamentablemente cualquier intento de manifestarnos, de incidir y demás es reprimido. Es lo que la principal líder de la oposición describió como un terrorismo de estado de baja intensidad. No les importa si van a golpear, apresar, eh, de golpear a cualquier persona, no distinguen nada. ¿No? A todos nos tiran unos gases que son lacrimógenos con gas pimienta, tóxicos, un espanto, y todo pasa de una manera que no se puede realmente, bueno, no se puede resistir mucho. La verdad es que estamos eh, con eh, demasiadas situaciones gravísimas, todas al mismo tiempo. Entonces, se está volviendo muy difícil. Yo estoy en una ciudad que es gobernada también por un gobierno de derecha dentro de un país de extrema derecha, y, y la verdad es que está muy difícil la ciudad de Buenos Aires, muy difícil. Pero bueno, tenemos provincias que se han reunido, que están trabajando y bueno, nos dan un poco de esperanza en medio de todo. La verdad es que hace falta presión internacional para situaciones como la Argentina, yo creo. Sí, entiendo que en Argentina, digamos, es una pena que su acción climática no esté retrocediendo, ¿no? Y creo que es uno de los países que también varias organizaciones lo han expresado y creemos que esto va a ser también un punto importante de cómo se va a reclamar esto en los procesos de la COP, los países que retroceden sus compromisos, pero también todo el tema de los derechos humanos, todo el tema de la justicia social, es importante para la parte de no solamente pensar en la acción climática, sino que tiene que haber una buena gobernanza para, para, para que la sociedad civil pueda también entender y participar, pero no retrocediendo esos compromisos. Yo creo que ese es importantísimo y creo que eso es un tema importante sobre los derechos y creo que está entrando con mayor fuerza en los debates, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Es sumamente importante que haya también una visión desde toda América Latina sobre lo que está pasando, porque esto es un experimento brutal que nos está haciendo retroceder en todos los ámbitos, realmente Ujú, en todos. Realmente muy grave lo que está pasando. ujú, ujú. Llevo tu opinión también para discutir eso también. A veces siempre nos olvidamos también de las realidades que están pasando políticas, pero también creo yo que
Esa es una oportunidad importante para que la sociedad civil vuelva a repensar, reflexionar y en ver caminos de cómo entrar y buscar también soluciones, ¿no? Y yo creo que la esperanza que tú dices que hay otros espacios que se están ahí viendo, la COP es importantísimo, que ese grupo también exprese, mande mensajes al exterior diciendo, miren, esto es lo que está pasando, lo que está sucediendo, este y eso también podamos ver reacciones, acciones de solidaridad, de presión. Eso es importantísimo, sí. Sí, es importante. Muchísimas gracias. Ujú. Sí, muchas gracias, Viviana. Y sí, la importancia de los gobiernos locales también como espacio de presión y de actuar es importante. Am, Salió este Jocobed Solano de Panamá, Jocobed de la Guna People, Guna Pueblo, ella va a ser parte del equipo de negociadores de Panamá. Esta vez es parte de la delegación oficial. Lástima que se fue antes de que la podíamos saludar y desearle toda suerte en ese proceso. Y va a necesitar nuestro apoyo. Porque ella por primera vez va a estar ahí adentro, ¿verdad? Dentro de las discusiones. Entonces, aquí tenemos lo de Rosa. Estoy hablando también de Argentina. Um, Está en Catamarca, donde empezó la minería a cielo abierto hace más de 25 años. Nos dejó mucha pobreza, muerta lenta. Todos los gobiernos de los distintos partidos políticos son netamente extractivistas. Sí, Rosa, te vemos. Se buscan las inversiones extranjeras para seguir explotando las riquezas minerales. Y eso sí está pasando, ¿no? La inversión es mucho más grande que el apoyo para la adaptación climática y el boom de minería en los últimos 30 años en América Latina es espantoso, ¿no? Que América Latina es la fuente mayor de minerales en el mundo de hoy. Como eso es el lugar en la economía mundial que se asignó a América Latina en la conquista y sigue. Sí, gracias por su comentario. Estamos llegando al final del tiempo acordado. No sé si hay otros comentarios o preguntas. Um, Creo que ha sido una noche de mucha información, pero también de ayudarnos a pensar cómo organizarnos, qué son los pasos que tenemos que dar en cada espacio, donde tenemos que informarnos más y ver, estamos como parte de la red de fe por la justicia climática. Si hay más personas que quieren unirse a la red, tenemos un WhatsApp donde estamos informando de muchas cosas que están pasando en varios países. Vamos a estar organizando una serie de vigilias en camino a Belén, tratando de trabajar un contenido religioso llamando a esta peregrinación hacia Belén, hacia donde nace la esperanza. Entonces vamos a estar preparando material litúrgico que va a estar disponible junto con ideas sobre cómo organizar vigilias y otro tipo de también caminatas, ¿verdad? Llamando la atención a las personas. Queremos ver las iglesias en movimiento, ¿no? En las calles, llamando la atención a
los peligros, pero las posibilidades también que abre las negociaciones del COP. Entonces, Osber, no sé si tienes algunas palabras finales. Sí, solamente para compartir a ustedes que les paso mi correo para cualquier consulta. Creo que me llevo sus preguntas y también muchas cosas también que tenemos que hacer camino a la COP. Solamente informar de que tenemos dos actividades importantes. Como ya estamos a mitad de año, vamos a hacer un balance, ¿no? Hacia dónde nos lleva o cómo estamos visionando este proceso hacia la COP y donde van a hablar colegas que ya trabajan el tema sobre la cumbre de los pueblos, también sobre financiamiento y preguntarnos ahí, biodiversidad también, preguntarnos cómo estamos mirando esto, cuáles serían los retos y los desafíos, ¿no? Entonces vamos a hacer un evento sobre eso, están cordialmente invitados. Y el otro es un taller de capacitación que va a arrancar, esperamos tenerlo ya entre agosto a septiembre, un taller preparatorio, cómo prepararse no solo para llegar a la COP, sino cómo trabajar estos temas de manera local, nacional, ¿no? Para que hagas un trabajo de verdadero de incidencia, de presión en tu localidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese taller y va a ser un ciclo de charlas que están cordialmente invitados y eso también le va a ayudar un poco a enriquecerse un poco más de conocimiento para que también esta información lo puedan también transmitir y también organizar. No hay que olvidar que octubre es el mes importante para que puedas tú organizar desde tu espacio, desde la iglesia, desde la universidad, donde estés, un encuentro donde puedan ustedes por un momento reunir a los actores, explicar en qué momento estamos y qué está haciendo tu gobierno para enfrentar antes de irse a la COP. Yo creo que eso sería interesante, que se generen esos espacios de discusión, esos espacios de debates. Y eso permite un poco a crear conciencia, pero también a crear espacios para el seguimiento y el monitoreo, ¿no? Y la presión después, ¿no? Porque la COP no termina en Belén, va a seguir. ¿Y cómo se va a aplicar eso? Eso se va a necesitar el poder ciudadano presente ahí en vigilancia, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. También damos gracias a las personas que se han juntado a Facebook, también de México, de Sonora, comentando María Arroyo Chávez el problema de agua que hay ahí, que es otro gran problema, ¿no? Entonces, damos muchas gracias a todas las personas por su participación de parte de la Universidad Bíblica Latinoamericana y de la Red de Fe por la Justicia Climática. Tenemos la costumbre de encender las cámaras si quieren al final para darnos un saludo. Y les esperamos siempre, hacemos estos conversatorios una vez por cuatrimestre. Entonces, muchísimas gracias por su participación y es momento de organizarnos y lanzar la voz en defensa de la creación. Entonces, muchísimas gracias, Osber, por venir a ayudarnos a pensar estos temas y inspirarnos para organizarnos mejor. Entonces, muchísimas gracias y gracias a todos y todas, ¿verdad? Que tengan una buena noche y que se mantengan en contacto. Sigue la UBL en Facebook, ahí estamos. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, Buenas gracias. noches, muchas gracias por todo.